El tema que queremos compartir esta mañana habla de un hombre con una mente diferente. Caleb, un hombre de una mente diferente. Y quiero que abra con nosotros su Biblia en el libro de Números, capítulo 14, y leeremos los versículos 20 al 24. Números 14, versículos 20 al 24. Me acompaña, como siempre, María Eugenia, mi esposa, y habitualmente lo que nosotros hacemos es saludar juntos y que ella lea la palabra. Así que yo le voy a dar a ella, mientras usted busca su Biblia, se pone en pie, por favor, y libro de Números 14, 20 al 24. Buenos días, Dios les bendiga. Es muy grato para nosotros poder compartir una vez más acá con ustedes de rostros que ya conocemos, conocer nuevos rostros. Es muy hermoso y estar en algo tan maravilloso como es compartir la palabra del Señor. Además, también nos acompaña la hermana Joana, alumna del Instituto Bíblico. Ella tuvo la gentileza de traernos y la verdad es que fue una bendición. Así que muchas gracias a los pastores John y Janet por invitarnos. ¿Ha encontrado la palabra? Bien. Números 14 del 20 al 24 dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Quiera Dios que muchos seamos como Caleb. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por Jesucristo, porque sin Él no estaríamos acá. Sin el sacrificio que Él hizo en la cruz, pagando la deuda que nosotros teníamos contigo a causa del pecado, ninguno de nosotros hoy podría estar aquí, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, que es quien sostiene la iglesia hasta que Cristo venga. Señor, aunque somos pastores, aunque somos líderes, siervos tuyos, ministros tuyos, necesitamos oír tu voz, porque también tenemos una grey que guiar. Necesitamos oír tu voz. Ayúdanos en esta hora a aprender a escuchar tu palabra como si fuéramos un niño, pero a ponerla por obra como adultos y maduros en la fe. Padre, unge a tu siervo con unción fresca, que de sus labios salga tu palabra, el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Ayúdale en todo, con fuerzas nuevas, con gracia y sabiduría que provienen de ti. Gracias en el nombre de ti. Encomendamos a las manos del Espíritu Santo este tiempo de la palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Le invito a dar gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento, Dios le bendiga.
Para ubicarnos un poco en el contexto histórico, Israel ya ha vagado por 40 años, está iniciando su peregrinaje de 40 años después que llegó al monte Sinaí saliendo de Egipto. Y Dios dispone que Moisés envíe 10 espías a reconocer la tierra de Canaán, aquella tierra prometida a la cual iban los israelitas. Y es así que Moisés envía a 10 espías para que trajesen informes sobre la tierra que iban a poseer. Y el relato bíblico dice que estos 10 espías fueron y en 40 días volvieron trayendo informes. De los 10, 8 de ellos trajeron informes muy negativos, muy pesimistas, muy deprimentes, que había gigantes, que las ciudades eran amuralladas, que la gente que había ahí en Canaán nos iba a comer y que mejor era volvernos a Egipto. Ese fue el informe de 8 de estos 10 espías, líderes, uno de cada tribu. 2 de ellos tuvieron un informe diferente, y en especial Caleb. Caleb, al igual que Josué, tuvieron una palabra alentadora, tuvieron una palabra motivadora, tuvieron una palabra de confianza, en el sentido de que Dios les entregaría la tierra como lo había prometido. Y Dios, en razón de este conflicto, porque esto armó alboroto, desaliento, la gente se confundió, y Dios decide 2 cosas importantes. Primero, que de todos los judíos que salieron de Egipto, más de 2 millones de judíos que salieron de Egipto, Dios dice, ninguno de los que salió de Egipto verá la tierra. Todos morirían en el desierto. Y es así que de los mayores de 20 años, todos murieron en esos 40 años. Todos, excepto Josué y Caleb. Y Dios dice, a Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Y es aquí donde quiero poner la atención en la palabra. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra, a él y a su descendencia. Hubo en él otro espíritu. Y la verdad, amados hermanos y hermanas, que de aquí podemos sacar muchas lecciones importantes, especialmente para quienes, por la gracia del Señor, estamos en el liderazgo. ¿Qué espíritu? ¿Qué manera de pensar? ¿Qué sentimiento? ¿Qué motivación hay en cada uno de nosotros? De eso es lo que la iglesia va a recibir. Lo que la iglesia va a impregnarse es del espíritu que haya en sus pastores. ¿Qué espíritu es el que motiva a la iglesia hoy día? Me sorprende y me impresiona ver tanto hermano desorientado, tanto hermano decepcionado, tanto hermano vagando por allí sin tener una claridad respecto a su fe. Por la gracia del Señor, ya son más de 40 años de conocer a Cristo. La gran mayoría de ellos, 30 años dedicado a la enseñanza. He conocido la realidad de la iglesia pentecostal por muchos años. Y puedo decir con mucha seguridad que hay mucho pueblo
vagando desorientado. Que hay mucho pueblo que entra y sale de las congregaciones. Que hay mucho pastorado sin tener claridad ni siquiera de por qué Dios le llamó. Hay dudas, hay incertidumbre, hay inseguridad, hay desaliento. Y el asunto es este: ¿qué espíritu es el que domina nuestras mentes? En la Biblia la palabra espíritu, lo voy a poner por acá, la palabra espíritu muchas veces alude a la mente, alude a la cualidad que distingue a cada persona, a la actitud que se tiene frente a una situación. Aquí Dios dice de Caleb, otro espíritu, diferente a los demás, diferente a los 8 espías. Hubo en él otro espíritu, otra manera de ver el asunto, otra manera de enfrentar la situación. Por cuanto en él hubo otro espíritu, otro pensamiento, otra visión, otra comprensión diferente a la de los demás, yo le meteré en la tierra prometida. La forma en que abordemos los asuntos difíciles determina el espíritu, el pensamiento que tenemos frente a esto. Esto es carácter. Esto es el carácter de una persona. Esto es el carácter de un ministro. ¿Cómo abordamos, cómo enfrentamos las situaciones adversas? ¿Cómo miramos los desafíos que Dios nos plantea? Es fácil seguir las voces de aquellos que desalientan. Es fácil seguir las voces de aquellos que confunden. Eso es carácter. ¿Cómo enfrentamos? Y se lo digo como pastor y como maestro de ministros por muchos años, por la gracia de Dios. Tenemos un liderazgo que en muchos casos le falta carácter. Le falta determinación. Le falta capacidad de decisión frente a adversidades. Se desalientan, se confunden y confunden al pueblo y desalientan al pueblo. Porque como es el pastor, así es la iglesia. La iglesia refleja el carácter de su pastor. Como es el pastor o la pastora, el que está al frente, como es el pastor, así es la iglesia. El libro de Osea dice, y será que el pueblo es como es el sacerdote. Como es el sacerdote, así es el pueblo. Como es el pastor, así es la iglesia. Si el pastor es espiritual, visionario, pujante, tendrá una iglesia espiritual, visionaria, pujante. Si el pastor es negligente, flojo, carnal, tendrá una iglesia negligente, floja y carnal. Porque la iglesia nunca será más que su pastor. Jesús dijo en cierta oportunidad, el discípulo nunca es más que su maestro, pero podrá ser como su maestro. El líder es el que marca pautas. Por eso a Dios le agradó el espíritu de Caleb. Un hombre pujante, un hombre visionario, un hombre que estaba dispuesto a la adversidad porque sabía que Dios estaba con él. La palabra Caleb o el nombre Caleb significa perro. Podemos decir que este Caleb era el perro de Dios. En buen chileno supo aperrar. Perro. Y tal vez esos perros pitbull, que cuando toma una presa no la suelta fácilmente.
Eso significa Caleb. Siempre en la Biblia los nombres responden a alguna característica, alguna cualidad, algún acontecimiento. No es casualidad. Este Caleb, ¿no?, con un espíritu diferente, con un carácter diferente, hace que tiene actitudes diferentes. Repito, el carácter tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con la actitud que uno tiene frente a muchas circunstancias. El carácter se va formando. El carácter es lo que determina cómo hacemos las cosas, qué bien o qué mal las hacemos. ¿Qué importancia le damos a los asuntos? Eso es carácter. ¿Cómo enfrentamos cada situación en la vida? Eso es carácter. Cuando no se tiene un carácter firme, maduro, el fracaso es lo que viene. Chile tiene serios problemas de todo tipo. Y uno de los problemas de Chile es la crisis matrimonial. Más del 50% de los matrimonios chilenos están fracasados, quebrados. ¿Y sabe cuál es la razón? Inmadurez. Inmadurez, falta de madurez para enfrentar las diferencias. Es más fácil pelearse y abrirse cada uno por su lado. Eso es característico. Y se divorcian. Porque no se tiene la madurez para enfrentar la adversidad, para manejar el conflicto. Y es más fácil irse por el camino rápido. Inseguridad, inestabilidad. Tenemos una sociedad chilena inestable, insegura, incierta. Políticamente hablando hay incertidumbre, socialmente hablando hay incertidumbre, familiarmente hablando hay incertidumbre, inseguridad, falta liderazgo. Faltan los Caleb. Hombres que tengan ideas claras, que tengan actitudes precisas y sepan cómo responder a las adversidades. Este Caleb tiene actitud diferente. Y la primera actitud diferente de este Caleb es que es un hombre de convicciones sólidas. Es un hombre de convicciones sólidas. Versículo 4 al 9, vuelvo a leer, ¿no?, de Números 14. Y decían el uno al otro, versículo 4, designemos un capitán y volvamos a Egipto después del informe de los 8 espías. De los 10 espías negativos. Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que era uno de los que había reconocido la tierra, rompieron vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, dice Caleb, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Un hombre de convicciones sólidas. Un hombre que está confiado en la palabra de Dios. Que confía en lo que Dios ha prometido. Con nosotros está Jehová. Y vamos a comerlos como pan. Convicción es la capacidad de creerle a Dios. Convicción es
Fe, un creyente con mente espiritual es una persona de fe. Le cree a Dios, aunque las circunstancias no sean favorables, le cree a Dios. Ahí en Romanos capítulo 4, versículo 18, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Creyó en esperanza contra esperanza. Y aunque ya tenía 100 años y su mujer Sara tenía 90, no tenían hijos, pero Abraham creyó que Dios era fiel para cumplir la palabra que le había dicho: tu descendencia será numerosa en la tierra, y en tu simiente serán benditas todas las familias. Abraham le creyó a Dios. Y hermano, eso es fe. Fe es creerle a Dios, a lo que Dios ha dicho. Fe no es creer en Dios. Cualquiera persona dice creo en Dios. Hasta el diablo, dice Santiago, dice creo en Dios. Cualquiera lo dice. No es gran cosa decir creo en Dios. Eso no es fe. Fe es creerle a Dios. Creer a la palabra. Abraham le creyó a Dios, Caleb le creyó a Dios, creyó a la palabra de Dios que Dios le había dicho: les voy a meter en la tierra prometida. No dijo que no habrían problemas, no dijo que no habrían dificultades. Caleb es un hombre de convicciones sólidas. Y repito, fe es creerle a Dios. Hay muchos predicadores hoy día, apóstoles, profetas, ministros, que hablan de una fe positivista, una confesión positiva. Decláralo y será. Y mucha gente anda declarando cosas. Decláralo y va a ser. Eso no es fe, eso es mentira. Porque la fe no se sustenta en lo que yo creo o en lo que yo necesito. La fe se sustenta en lo que Dios ha dicho. La fe se sustenta en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha dicho en su palabra. Si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Dios es fiel para cumplir su palabra. Dios no es hombre para que mienta. Fe es creer a lo que Dios ha dicho. Abraham le creyó a Dios y sabía que era poderoso, dice Romanos, para cumplir lo que había prometido. Caleb le creyó a Dios. Eso es convicción, eso es certeza, eso es seguridad. Fe es certeza, fe es convicción, dice Hebreos 11. La fe no es emocional, la fe no es sentimental. La fe que agrada a Dios, esta fe de Caleb, esta fe de Abraham, no es por sentimiento. Yo siento que Dios me va a ayudar, yo siento que Dios me va a bendecir. No, la fe no es esa. No es por lo que sintamos, es por lo que Dios ha prometido. Es por lo que Dios ha prometido, aunque no lo sintamos. Y hoy día hay mucho pueblo caminando por una fe sentimental. Alguna vez un hermano me dice: yo siento que el Señor me va a usar. Yo siento que el Señor me va a bendecir con muchas cosas. Y yo le dije: ¿te lo ha prometido? ¿Te lo ha prometido? No, pero yo lo siento. Te vas a morir esperando.
Porque Dios no va a responder a sentimientos humanos. Dios responde a su palabra. Él ha empeñado su palabra y lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Si Dios le dijo a Israel que entrarían a la tierra prometida, irían a entrar. Caleb le creyó a Dios. Eso es convicciones sólidas. Si Dios le ha dado una palabra, si hay palabra del Señor para usted, eso es seguro. La iglesia necesita un liderazgo que camine sobre la palabra, sobre promesas divinas y no sobre sentimientos humanos. La iglesia necesita predicadores que prediquen la palabra, que digan con certeza, así dice el Señor, así dice Jehová. Así fue la palabra de los profetas. Esto dice Jehová. Creerle a Dios, creer a la palabra de Dios, creer a las promesas de Dios, creer a las enseñanzas que Dios ha dado, eso es fe. Creer a la palabra que dice sin santidad nadie verá al Señor. Eso es fe. Caleb es un hombre de convicciones sólidas. Estaba seguro que Dios le iba a dar lo que le había prometido. La duda produce desacierto. Las inseguridades producen inseguridades, desacierto. Hoy día la gente no cree en nadie, ni en los políticos, ni en los religiosos, porque no hay una palabra segura. No hay un mensaje convincente. La gente se siente defraudada de muchos. Faltan los Caleb. Creo que faltan los perros de Dios hoy día. Faltan esos hombres y mujeres que se atreven, que aunque ven la adversidad, saben que Dios está más allá de la adversidad, que confían en lo que Dios ha prometido, que conocen la palabra y se afirman en lo que Dios ha dicho por su palabra. Repito, la fe no es emocional. No es si siento o no siento. La fe genuina es la que le cree a Dios. Abraham le creyó a Dios. Caleb le creyó a Dios. Le creyó. Y sabía que Dios era poderoso para darle todo lo que había prometido. La iglesia necesita este tipo de liderazgo. Ministros fieles a la palabra, que le crean a Dios y que le obedezcan a Dios. En segundo lugar, este Caleb es un hombre de propósitos firmes. Un hombre de firme propósito. 14:24. Pero en mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Decidir. Tomar la decisión, hacer firme el propósito de creerle, de ir en pos de él. No dudó. Decidió ir en pos de mí. Ir en pos de Dios significa seguirle, significa creerle, significa ir tras sus pisadas. Un hombre con mente espiritual es una persona de propósito firme. Avanza creyendo, aunque por el momento no vea nada. Avanza, porque sabe que Dios le ha llamado, porque sabe que Dios le ha dado una promesa.
se mantiene firme, no dudando nada. Hebreos capítulo 11, versículo 8 y Santiago capítulo 1, versículo 8. Veamos allí dos referencias. Hebreos 11, 8. ¿Qué dice allí la Escritura acerca de este Abraham? Hebreos 11, 8. Y este Abraham, por la fe por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sencillamente le creyó a Dios y avanzó, caminó sin saber a dónde iba, solo confiando que el que le había llamado le guiaba. Obedeció sin saber a dónde iba. Santiago, poquito más adelante, 1:8, dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre variable, el que dice sí pero luego dice no. El que se atreve pero luego no se atreve. Es variable. Y no es digno de ser seguido. Este Caleb es un hombre que tiene propósitos firmes. Decidió en sí mismo, aunque tenía 2 millones de personas en contra, él decidió personalmente ir en pos de Dios. Aleluya. Permítame decirle algo, amado. El hombre y la mujer de Dios, en muchos casos, es un hombre solo. Solo. Aunque está en una masa, aunque se mueve en una familia, aunque está en medio de una congregación, para con Dios somos hombres solos. Solo nos llamó, solo nos dio un ministerio, solo nos iremos y solo daremos cuenta. Ministerialmente somos solos, responsablemente solos. Tengo una esposa, pero delante de Dios cada uno es responsable de sus actos. Tengo hijos, pero cada uno es responsable de sus actos. El pastor tiene una iglesia, pero él es responsable ante Dios. Y cada miembro de la congregación es responsable ante Dios. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Somos solos. Delante de Dios somos solos. Y aunque la masa muchas veces arrastre, será necesario que esos hombres y mujeres digan, no, yo no voy. Caleb decidió no seguir la masa. Caleb desafió a 2 millones de judíos que querían volver a Egipto, que querían apedrearle, que decían que no era bueno ir a la tierra prometida. Caleb dijo, no, yo he decidido ir en pos de Dios. Se le cree a Dios. Ir en pos de Él. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Asuma el compromiso de la renuncia. Tome su responsabilidad, tome su cruz y sígame. Ministerialmente somos responsables de manera individual. Por eso digo, delante del Señor somos solos. Y muchas veces Dios va a tratar con nosotros solo. Nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros de manera personal.
La salvación es personal. En el Señor nada es colectivo, hermanos. Dios tiene trato personal con cada uno. Y nos va a pedir cuenta de manera personal. Como pastores somos responsables de una grey. De pastorearla, de guiarla, de enseñarle. O si es líder, o si está a cargo de un departamento, de un ministerio, si Dios le ha puesto al frente de un grupo, de una obra, es responsable. Y de acuerdo a como usted piense, será como el grupo camina. Si es un hombre de convicciones sólidas, si es un hombre de propósitos firmes, tendrá gente siguiéndole. Pero si somos ambivalentes, ambiguos, variables, nadie nos seguirá. Porque nadie quiere seguir a quien no sabe para dónde va. Nadie quiere seguir a quien no tiene certeza, a quien no tiene seguridad. Y yo lamento que en nuestra iglesia pentecostal especialmente hay mucho pastor que no sabe para dónde va. Y están buscando estrategias por todos lados, a ver cuál les resulta mejor. No tienen claridad que Dios les llamó y que quien da la dirección es el Espíritu Santo. Y que si Dios le llamó, Dios le guía. No son las estrategias nuestro rumbo. Nuestra estrategia es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo. Este Caleb es un hombre de propósitos firmes. Decidió ir en pos de Dios. No importa lo que dijeran las demás personas. Él decide ir en pos de Dios. Este Caleb también es un hombre fiel al llamado divino. Es un hombre fiel. Quiero que vaya conmigo al libro de Josué ahora. Poco más adelante, el libro de Josué, capítulo 14. Libro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Y aquí vemos a este Caleb 40 años después. Josué, capítulo 14, versículos 6 al 9. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Un hombre que es fiel al llamado divino. Seguí cumplidamente. La fidelidad se manifiesta cuando un hombre es creíble en sus palabras y acciones. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Porque es creíble, porque es confiable, porque lo que Él ha dicho no cambia. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no cambia. Dios es fiel porque si empeñó la palabra la va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel, pero también quiere hombres fieles. Pablo decía a Timoteo: encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Fiel es un hombre creíble, confiable, que su sí es sí y que su no es no. Eso es fiel. Y este Caleb, 40 años después, se mantiene como un hombre fiel. 45 años, versículo 10 del capítulo 14. Ahora pues bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras. 45 años después de que fue a Cades Barnea, después de que reconoció la tierra, mantiene su palabra. No ha cambiado. Eso es fidelidad. Un hombre, una mujer que no cambia. Que lo que dice se cumple. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es lo que el Señor dijo. Hombres fieles, creíbles, confiables. Este Caleb era así. Se mantuvo fielmente a lo que él había dicho. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. 45 años después. Mantiene su postura. Mantiene su pensamiento. Mantiene sus convicciones. Mantiene su fe. Se dice que los hombres cambian. Se dice que la gente cambia. Y es así. Pero que no debiera cambiar es un hombre y una mujer de Dios. Que no debiera cambiar en esa palabra empeñada es un hombre y una mujer de Dios. Que cuando dijo sí al Señor, será sí para siempre. Por 45 años, dijo Caleb, he seguido cumplidamente, responsablemente, he seguido a Jehová mi Dios. No es fácil mantenerse 45 años sirviendo al Señor sin desmayar. No es fácil mantenerse 45 años sirviendo al Señor sin retractarse. Increíble. Esto es fidelidad, hermanos. Que no es lo mismo que constancia. A veces nosotros miramos al hermano en la iglesia y decimos, el hermano es fiel, viene a todos los cultos, no falta ninguna reunión, es fiel, decimos. Pero yo pregunto, ¿pero es creíble? ¿Es creíble en lo que hace? Tal vez es constante, pero no fiel. Y se debe ser constante, pero además fiel. Dios es fiel. Dios es fiel en cumplir. Él no cambia. Así debe ser también el liderazgo de la iglesia. Hombres creíbles. Que aunque pasen los años, no cambian. Mantienen la palabra. Un día dijeron que al Señor le amarían para toda la vida. Nunca, Señor, me voy a apartar. Nunca me voy a alejar. Pero a veces las circunstancias nos hacen alejarnos, nos hacen apartarnos. Eso es infidelidad. Israel falló porque dejó a Dios. Y Dios le acusó de fornicaria, de adúltera. Porque dejó su compromiso con Dios, dejó el pacto con Dios y se fue tras los dioses paganos. Adulteró en su palabra, adulteró en su compromiso con Dios.
La base de la relación de Dios con su pueblo es el pacto. Y el cumplimiento del pacto es mantenerse fieles a todos los compromisos y las exigencias. Eso es fidelidad. Y este Caleb se mantuvo como un hombre fiel. Seguí cumplidamente por 45 años. He seguido cumplidamente, responsablemente, he seguido fielmente a Dios. No he cambiado, dijo Josué, ni un ápice de la palabra que empeñé hace 45 años. Usted sabe que en Chile hay un alto porcentaje de hermanos descarriados. Son muchos más los que están afuera que los que están dentro de los templos. Son muchos más los que alguna vez prometieron ser fieles a Dios y se fueron que los que están adentro. ¿Qué pasó con esos hermanos? Infieles. No importa las circunstancias. No me diga que el diablo, que la carne, que el mundo, eso no son excusas. Porque cuando hay fidelidad, ni el diablo, ni la carne, ni el mundo hará tropezar a uno de los suyos. Cuando hay fidelidad, se va con todo hasta la muerte. Cuando hay fidelidad, Dios está por sobre el diablo, el mundo, todo lo que pueda significar obstáculos. Cuando hay fidelidad, se es leal a Dios. Se es leal a Dios hasta la muerte. Y este Caleb es leal, es fiel, es confiable, es leal a Dios. No importa cuántas circunstancias adversas le toquen. No sería fácil conquistar la tierra prometida. Habría que pelear, habría que batallar. Pero se es leal, se es confiable, se es creíble. Que si empeñó la palabra, la cumple. Eso es lealtad, eso es fidelidad, leales a Dios. Cuando uno peca, hermano, deliberadamente, está siendo desleal. Somos desleales en una simple mentira. Porque cuando mentimos, nos hacemos hijos del diablo. Porque el diablo es padre de mentira. Una mentira nos hace ser desleales con Dios. Un robo, un adulterio y cualquier pecado practicado deliberadamente nos hace ser desleales. Infieles. Es como un hombre que tiene su mujer, pero piropea a otra. Ya está siendo desleal. O una mujer que tiene a su marido y mira a otro hombre, ya es desleal. Ya empezó a ser desleal. Ya empezó la infidelidad. Jesús dijo ahí en Mateo 5, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya es un adúltero, ya es un desleal. De ahí en adelante, si no cambia, viene el deslizadero y se va a perder. Caleb se mantuvo leal, fiel a Dios, a pesar de los obstáculos, a pesar de todas las adversidades. No sería fácil. No sería fácil conquistar la tierra prometida. No sería fácil pelear con los enemigos.
no sería fácil pelear aún con sus hermanos, con sus paisanos. Se mantuvo fiel, leal, creíble a Dios. Yo he cumplido fielmente la palabra. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Y yo le animo a mirar el ejemplo de este perro de Dios. Creíble, fiel, con convicciones claras, que no tiene ninguna duda del llamamiento que Dios le ha dado. Eso es lo que Dios demanda de un hombre, de una mujer que tiene una mente diferente, que piensa diferente, que no se deja llevar por la adversidad ni por la masa, que no culpa al diablo por su falta de lealtad. Hermanos, el diablo es el diablo, y es el tentador y él es engañador. Pero lo que el diablo nunca va a hacer es agarrarlo de la chaqueta y obligarle a pecar. No lo va a hacer, no lo puede hacer. Ni lo va a agarrar de la oreja. Y como decía una abuelita que escuché alguna vez, no te va a agarrar de la jeta y te va a llevar. Estoy usando textualmente lo que ella dijo. Una abuelita en una iglesia, me acordé ahora, decía a los jóvenes que no me vengan con que va a pecar, porque el diablo no te va a agarrar de la jeta para llevarte. Él es el tentador, él pone la trampa, pero ¿quién pone el pie en la trampa? Somos nosotros. Y eso es deslealtad. Es deslealtad a Dios, es deslealtad a quien nos llamó, es deslealtad a quien murió en la cruz por nosotros, a quien derramó su sangre por nosotros. El pecado es deslealtad. Y esos, indudable, no agradan a Dios. Y por último, hermanos, este Caleb es un hombre que refleja otro espíritu, siempre de manera diferente. No se deja arrastrar por la mayoría, le interesa agradar a Dios. Es leal. Pablo decía a los Gálatas, si yo agradase a los hombres, no soy siervo de Cristo. Si yo procuro agradar a la gente, no soy siervo de Cristo. Y yo le digo, pastores, con mucho respeto a los que están acá, si usted pastorea para agradar a la gente, le va a pasar lo mismo que a Saúl, cuando Dios lo mandó a destruir a los amalecitas. Y la gente le dijo, deja esa vaquita, deja esa ovejita, cuando Dios le había dicho, elimínalo todo. No dejes nada. Y Saúl obedeció a la voz de la gente. Y Dios lo destituyó del reinado. Como pastores somos llamados a obedecer a Dios y no a la iglesia. La iglesia debe aprender a sujetarse a la voz de su pastor. La iglesia debe aprender a obedecer a la voz de su pastor. Y el pastor debe aprender a obedecer a la voz de Dios. Ser fieles a Dios, ser leales a Dios como ministros del Señor. Eso es lo que Dios demanda. Este Caleb, en cuarto lugar, es un hombre que asume desafíos con hidalguía. Números 14, 10 al 14. Perdón, libro de Josué 14, 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí estoy, hoy soy de edad de 85 años. ¿Cuántos tienen 85 años? Estamos todos por debajo, ¿sí? Hoy soy de 85 años, dijo Caleb. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces?
tal ahora es mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, que son gigantes, están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Dame ese monte. Yo quiero eso que nadie quiere. Yo quiero ese lugar que es difícil. Es un hombre que se atreve, asume desafíos con hidalguía. Ahí hay un monte que está lleno de gigantes. Los demás le tienen miedo, yo lo quiero. Yo quiero ese campo que nadie le interesa. Yo quiero ese ministerio que otros desprecian. Faltan lugares donde no hay nadie. Hay lugares donde no hay iglesia. Y faltan quienes quieran ir ahí también. Aquí en Santiago hay lugares como La Pintana, donde hay 3 o 4 iglesias en una cuadra. En una cuadra, 3 o 4 iglesias. Y hay comunas donde no hay ni una. Hay zonas del país donde no hay una sola iglesia. Pero es más fácil quedarse allí al lado de la casa. Faltan obreros en el campo, faltan misioneros para ir a la obra. La mies es mucha, los obreros pocos. Y como diría mi hermano Paulo Hoff, además flojos. Así dice él, son pocos y los muchos son flojos. Este Caleb asume desafíos con valentía, con hidalguía. Dame ese monte. La palabra monte sugiere muchas veces obstáculos, dificultades que no se deben eludir, sino enfrentar. Los ministros del Señor debemos ser capaces de asumir desafíos que Dios nos impone. Con María Eugenia, mi esposa, hemos iniciado hace 2 años una iglesia. Yo pastoreé hace muchos años, hasta el año 90 estuve pastoreando una pequeña congregación bajo el ministerio del hermano Paulo Hoff del Instituto Bíblico. Dios me llamó a enseñar. Y por 23 años, por 26 años hasta ahora, por 26 años, he desarrollado el ministerio de la enseñanza. Y estaba muy bien, con desafíos, con expectativas. Y yo dije, yo nunca voy a pastorear, no voy a volver a pastorear nunca más. Porque el pastorado no es lo que Dios me llamó. Y a fines del 2013, una de las iglesias de nuestra corporación quedó sin pastor, quedó sin iglesia. Y el Señor nos dice, quiero que pastoree esa iglesia. Es una iglesia cuyo templo es antiguo, tiene más de 60 años el templo. Tuvo su época de gloria, pero después murió ese pastor y vino otro y murió y vino otro y renunció. Y al final tenemos un templo vacío, sin gente, en un barrio donde no hay muchas personas. Ahí en el sector norte de Santiago, barrio Franklin Cuevas. Mi idea era, ¿qué hacemos acá? Este templo hay que venderlo, está viejo, la gente ya no viene. Y asumimos, un poco a regañadientes. Yo recuerdo esa mañana 5 de octubre de 2014. Por la gracia del Señor yo soy, dentro de lo que es nuestra organización, soy un presbítero. Y presbítero es un pastor de pastores, un supervisor de zona.
Y como presbítero tenía que asumir esa iglesia buscando un pastor. Y orando esa mañana de 5 de enero del 2014, pensando en qué pastor de nuestra organización podría tomar ese templo, que lo quisiera tomar. Y estaba orando, buscando en el Señor, cuando el Espíritu me dice, ¿y si quiero que tú pastorees? No, Señor, yo tengo muchas clases, tengo estudio todos los días en los institutos bíblicos, tengo otras tareas. No, yo no. Y empezó el forcejeo con Dios, pensando, Señor, ¿a quién? Y el Espíritu decía, no, yo quiero que tú pastorees. Y yo pensando, ¿a quién, Señor? ¿En quién? Ayúdame a pensar en quién. No, yo quiero que tú pastorees. Y de pronto me atrevo a desafiar al Señor y le digo, Señor, si de aquí a que yo me vaya, yo me iba a la 1 de la tarde, llegué a las 11 de la mañana, abría el templo como si fuera día de culto y me dispuse a irme a la 1 de la tarde. 2 horas estuve. Ya eran las 12 y dije, Señor, de aquí a que yo me vaya, llegan 5 personas. Yo acepto. Entenderé que es tu voluntad. Yo puse 5, dije, no hay nadie, imposible que lleguen 5. Domingo por la mañana, el barrio, la gente durmiendo, no hay nadie en las calles, imposible que lleguen 5, pensé yo. Así que dije, se la puse alta, se la puse difícil. Estaba orando, el Señor me llevó a reflexionar sobre el valle de los huesos secos, ahí en Ezequiel, vivirán estos huesos. Y dije, Señor, yo creo que tú puedes levantar. Si pones a un hombre adecuado, Señor, esto se puede levantar. 12:15 llega un hombre que vio el templo, pasó y quería saber porque él sabía que el templo estaba cerrado. Conversamos unos minutos, él había sido años atrás de ese templo. Se fue. Yo dije 5, solo 1. 5 para la 1 de la tarde. Cuando ya tengo las llaves en mi mano listas para empezar a cerrar e irme, tenía la puerta principal cerrada ya. Se estaciona un auto al frente. Baja un matrimonio con 2 hijas. 4 personas. Estamos en Santiago Centro. Estos hermanos venían de la Florida, de allá departamental arriba. El Señor les hizo sentir que vinieran a ver qué pasaba en el templo. También habían sido de tiempo atrás. Y el Señor les hizo sentir que vinieran, aunque sabían que el templo estaba cerrado. Llegaron ahí. Conversamos, oramos y se fueron. 5 personas. Ellos son nuestros que están. Hoy día tenemos una congregación de unos 30 hermanos. Hubo que aceptar el desafío. Hubo que aceptar lo que otros no querían. Y gracias a Dios que prevaleció su voluntad. Un hombre de Dios, un hombre que tiene el Espíritu, es aquel que se atreve. Se atreve a tomar montes. Yo no sé si el Señor le está poniendo montes que tomar. Yo no sé si el Señor le está tomando a tomar desafíos, abrir una nueva obra, iniciar un nuevo ministerio. Yo no sé lo que Dios está haciendo con usted. Pero lo que sí sé es que el hombre y la mujer de Dios, que tiene otro espíritu, no se acobarda, no se queda allí rezagado, se atreve. Si entiende que Dios le llamó, se atreve. Porque sabe que el que le llamó es fiel para guiarle, es fiel para ayudarle. Aleluya, la obra es de Él. Dame ese monte, dijo Caleb a Josué. Yo quiero ese monte. Yo quiero allí donde está el gigante. Yo quiero allí donde está aquel que todos temen. Yo lo quiero porque estoy seguro y creo que Jehová me lo ha de dar. Si necesitan hombres con espíritu de Caleb, otro espíritu, otra mentalidad, no fatalistas, no negativos, no gente que frustre, que decepcione, sino gente que motive, que impulse. El pastor es el que va al frente, el pastor es el que traza metas, el que traza caminos.
Estamos puestos para ser ejemplo. Estamos puestos para guiar a otros. Estamos puestos para entregar una palabra que edifique a la iglesia. Una palabra del Señor. Caleb es un hombre en el que hay otro espíritu. Piensa diferente de los demás. Le cree a Dios. Tiene seguridad, es leal a Dios. Y acepta desafíos. Un hombre de mente diferente siempre ve los propósitos de Dios desde una perspectiva diferente. Una mente diferente siempre ve las cosas desde un punto de vista diferente. No del fracaso, no desde el punto de vista del fracaso, lo ve desde el punto de vista de Dios. Y Dios nunca fracasa. Los que han confiado en Dios históricamente siempre han sido vencedores. Siempre han sido vencedores. Porque Dios está con ellos. Caleb, el perro de Dios, que le creyó a Dios, que se atrevió, que fue leal, que fue fiel, que aceptó desafíos. Eso es lo que Dios necesita de su iglesia hoy día. Eso es lo que Dios espera de su pueblo, de sus líderes, de sus pastores hoy día. No importa la circunstancia, hermano. No culpemos ni al gobierno, ni a los políticos, ni al diablo, ni a las adversidades. No. Yo sé que muchas veces decimos que hay terrenos muy duros, pero nunca tan duro como para que el arado de Dios no entre. Nunca habrá terreno tan duro como para que el arado de Dios no entre y la semilla germine. A veces la dureza está en nuestro corazón más que en el terreno a donde Dios nos ha llamado. Póngase en pie, por favor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Uashabaria kataruba basaya. Ibora katasobara kriaba basoya. Por cuanto hubo en él otro espíritu, yo lo voy a meter. Esa fue la promesa que le hizo Dios a Caleb. Yo lo voy a meter en la tierra y su descendencia la heredará. Si somos fieles, nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos heredarán la bendición. Si somos fieles, Dios hará que nuestra descendencia herede la bendición, no solo para nosotros, sino para nuestros descendientes. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra, por hacernos saber que tú quieres hombres y mujeres de una mente diferente, de una manera de pensar diferente, no como la de este mundo, una mente como la de Cristo, que puede actuar, que puede moverse en la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada siervo y sierva tuya en esta mañana. Bendigo a cada hermano, a cada hermana que está aquí. Y ruego que el Espíritu Santo nos haga hombres y mujeres de una mente diferente, que le creen a tu palabra, que confían en lo que la palabra ha dicho y no en los sentimientos. Hombres leales, mujeres leales al compromiso que han hecho contigo, y que aunque sea muy adversa la situación, nunca van a defraudar, nunca van a abandonar. Hombres y mujeres que aceptan los desafíos con hidalguía, con valor, con temperamento firme. Oh Espíritu Santo, gracias. Recibe gloria, recibe alabanza. Aleluya, aleluya.